Qué bueno, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Les saluda en esta tarde el pastor Mario Abelardo Chávez. Yo sé que algunos de... ¿Y quién es ese señor? Pues soy pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y ahora tengo de verdad el tremendo privilegio de saludarles a ustedes, mis hermanos, del Tabernáculo Bíblico Bautista Bethel en Maryland, porque su pastor, el pastor Juan Rodríguez, nos invitó para que en esta tarde podamos compartir la palabra con ustedes, y es para mí un tremendo privilegio y siempre estamos listos para hacer lo que Dios nos mande hacer, y ahora nos permite pues presentarles la palabra, y nos sentimos muy contentos en este día, que sé que ahora tienen ustedes torre de oración. Nosotros tenemos acá en más tarde, 3 horas más tarde, acá en California tenemos estudio bíblico, así es que estamos contentos. Mire qué bendición, ahora me va a tocar compartir la palabra en 2 ocasiones, y eso es un tremendo privilegio para su servidor. Una vez más, les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California, y estoy atendiendo un llamado, un tremendo privilegio que su pastor, el pastor Juan Rodríguez, me permite ahora predicarles la palabra. Bueno, mis queridos hermanos, ahora pues queremos compartir un trozo de la palabra del Señor bajo el tema la verdadera gloria del hombre. Oiga el tema, no me he equivocado, la verdadera gloria del hombre es lo que vamos a compartir ahora, y lo vamos a hacer a través del libro de Proverbios. Y si usted tiene Biblia, pues sería fabuloso que usted pudiera traerla, que usted pudiera buscarlo. Vamos a tratar de ponerle todos los textos a través de su pantalla, sea que nos vea a través de celular o nos vea a través de computadora o su televisor. Vamos a tratar de ponerle los textos, pero siempre es bueno que usted agilice sus deditos y siempre esté atento a la palabra del Señor, porque como les digo a los hermanos acá, la Biblia pues no se le va al Wi-Fi, no se descarga, siempre está lista, ¿verdad? Y lo único que quiere es un corazón dispuesto y ojitos atentos para leerla. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, mis queridos hermanos, y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 24. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. El tema de ahora es la verdadera gloria del hombre. Ya me va a entender usted más adelante. Deme tiempecito, por favor, deme tiempecito para ir desarrollando este tema, la verdadera gloria del hombre. Proverbios capítulo 24, versículos del 3 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos ahora en este tremendo privilegio que tú nos permites, Padre, de llevar tu palabra. Te suplico que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien nos bendiga ahora, que habla a través de mis labios, Señor, y que podamos aprender un poquito más ahora de tu palabra, Señor, en este tiempo tan difícil que el mundo entero está viviendo, Padre. Te suplico que bendigas, Padre, al Tabernáculo Bíblico Bautista de Bethel en Maryland, Señor. Tabernáculo Bíblico Bautista Bethel en Maryland, Padre, y que bendigas grandemente al pastor Juan Rodríguez y a su familia, Señor. Bendice su ministerio y sus proyectos, Padre, y aún en medio de este tiempo bajo fuego, que siempre haya bendición en su casa. Háblanos al corazón, te lo suplicamos. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, fíjense que en este tiempo de pandemia, nosotros de repente vemos la debilidad del hombre. Pero si nosotros nos damos cuenta, el hombre ha sobrevivido a este tipo de pestes y a muchas más, a otras peores. El hombre ha sobrevivido. Ha enfrentado diferentes pruebas y ha salido adelante. Y en cuestión de un poquito más de 100 años, el hombre ha crecido en ciencia increíblemente. Después de andar a caballo, pues ahora anda en aviones, se traslada por los aires. Inclusive hay proyectos de más allá, ¿verdad? Más allá de esta tierra. El hombre ha crecido, la inteligencia del hombre ha crecido grandemente. Y entonces nosotros estamos solo esperando el momento en que Dios le va a permitir encontrar la respuesta, la cura a esta pandemia, ¿verdad? Y por eso es que estamos todos ahí que cierran y que abren los comercios, las iglesias y todo lo demás. Pareciera
considera que es el hombre quien tiene el control de todo, pero no se equivoque, siempre Dios tiene el control. Y entonces los hijos de Dios solo nos toca esperar. Entonces estamos hablando de esto, de que Dios ha dado grandeza al hombre y le ha permitido crecer, le ha permitido tener grandes edificaciones. Increíblemente, nosotros vivimos en el área de la bahía, acá cerca de San Francisco, y podemos ver los puentes increíbles y todas las construcciones del hombre, y ustedes donde en su lugar pueden encontrar tremendas edificaciones, grandes ciudades que el hombre ha levantado. Y a pesar de que han habido pestes, a pesar de que han habido terremotos, catástrofes increíbles, muertes, incendios, usted sabe todo lo que pasa, pero el hombre siempre sigue adelante. Y entonces en ese camino que el hombre sigue adelante, de repente uno dice, bueno, ¿y será que el hombre se manda solo? ¿Será que el hombre tiene la verdad, el sartén por el mango? Pero cuando llegan situaciones como las que estamos viviendo, nos damos cuenta que no es así. Que no es así, que no es el hombre que controla todas las situaciones. Y el hombre, aunque se considere casi omnipotente, el hombre no lo es. Dios le ha permitido ser el ser que vive en esta tierra con mejor inteligencia, ¿verdad? Con intelecto, que pueda, capaz de tomar decisiones y crecer todavía más y poderse agrupar. El hombre es un ser biopsicosocial. Entonces está acostumbrado a vivir en sociedad y a desarrollarse en sociedad. Dios, fíjense que en el libro de Génesis le otorgó al hombre una facultad y dice, entre otras cosas, para qué lo puso al hombre acá en la tierra. Y en Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, si usted me acompaña a leerlo, dice Génesis, capítulo 1, versículo 28, el primer libro de la Biblia, no el primer escrito, porque el más antiguo libro de la Biblia es el libro de Job. Pero dice Génesis 1, 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, oiga esto, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y oiga esta palabra, sojuzgarla. Vea la palabra siguiente, no es menor. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces se da cuenta que Dios puso al hombre para un lugar especial. El hombre lo puso como la cabeza de toda la creación, por supuesto bajo de Dios. Lo puso a reinar, y eso estuvo en el corazón del hombre aun cuando el hombre pecó, y la naturaleza pecaminosa le hizo distorsionar toda la orden de Dios, y el hombre se alejó de Dios. Se considera, aún a la fecha, se considera un ser que él vive solo, autosuficiente, y al hombre ha llegado a un punto a negar la existencia de un creador y a buscar, prefiere cualquier otra solución antes que pensar que viene de una mente mayor que él y creador de todas las cosas. Entonces el hombre en ese privilegio que Dios le puso para reinar, para liderar, para sojuzgar, el hombre sigue caminando y sigue creciendo. Y fíjense que no solamente lo puso Dios en un lugar de eminencia, sino que le dio un sentimiento muy especial. Y por eso es que el hombre vive en esta tierra como que si nunca iba a morir. Quisiera que fuera conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 3. Y de ahí vamos a leer un versículo muy interesante. Ya vimos que Dios puso al hombre para que sojuzgara la tierra. Lo puso como juez sobre la tierra y como señor de la tierra. Pero por supuesto, la intención de Dios era que el hombre estuviese siempre su cabecita bajo el manto de Dios. Pero el hombre ha querido liberarse y apartarse. Y esta es una de las razones. Mire, Eclesiastés capítulo 3. El versículo es el 11 el que vamos a leer. Oiga lo que dice la escritura, que no es menos increíble que lo anterior, menos grande que lo anterior. Oiga cómo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así, mire, oiga esto. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, oiga bien, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, oiga eso, y esto es lo tremendo, eternidad en el corazón de ellos,
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero vea, por favor, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿De quién está hablando? De Dios. Y ha puesto, oiga, este sentimiento que Dios ha puesto en el corazón del hombre, eternidad en el corazón de ellos. Entonces le ha puesto el sentido de liderazgo y sentido de eternidad, el deseo de querer vivir para siempre. Y después dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces el hombre, aún con todo y el privilegio que Dios le ha dado y con todo el sentimiento para que el hombre buscara a alguien superior, el hombre se ha sentido a sí mismo superior y se pone él mismo en el trono y sigue caminando y óigame, y sigue creciendo. Y en este tiempo aún de pandemia, óigame bien, encontramos personas que siguen avanzando. Yo tengo conocidos que siguen ganando muchísimo dinero y sus empresas creciendo así como está esto. Y son personas que se han reinventado, han tomado para sí estos deseos y este sentimiento y han dejado lo que antes hacían, han retomado otra situación y han comenzado a crecer. Y entonces me dicen, no hombre, es que este no es un tiempo de temor, este es un tiempo de oportunidad. Y uno se queda y dice, wow, ¿verdad? Porque encuentran puertas donde nadie las ha visto y las abren y entran y llegan a crecer. Y conozco personas que ahora en esta situación, en estos últimos 3 meses, han crecido mucho más que en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque no bajan la vista, tienen el deseo de seguir avanzando y seguir avanzando. Y muchos de ellos no son creyentes. Porque el creyente puede decir, pues yo tengo la mente de Cristo, yo tengo el favor de Dios, pero esta gente no piensa en eso. Esa gente piensa que yo tengo el control de mi vida y yo sigo adelante y sigue creciendo y ellos se presentan en su gloria, se presentan en sus ropas lujosas, en sus casas preciosas, cosas que el cristiano también puede tener, pero el problema es que ellos se ponen por sobre todo y caminan en un orgullo y en una soberbia y las cosas que tienen pareciera que le respaldara, y uno hace, ¿verdad? Se recuerda lo que la Biblia dice: no tengas envidia del impío, de las riquezas, y cuando estos prosperan, y entonces uno se queda, ¿será que el hombre? Y comienza aquel que ya conoce al Señor a decir, ¿y a mí? Dios es injusto que me tienen en esta perspectiva, pero siempre vemos a personas creciendo, hasta que llega un momento, y póngame atención a esto. El hombre en su gloria y en su grandeza, que se siente a veces intocable, hasta que de repente situaciones como esta pandemia, pero situaciones como las que dice Hebreos 9:27, que dice que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Cuando de repente ellos se encuentran que son contagiados con esto y quizás no se habían dado cuenta que ellos tienen una debilidad o un problema preexistente a la pandemia, y entonces se dan cuenta que toda su riqueza, que todos sus bienes y su posición de eminencia de nada les sirve. Cuando ni siquiera, oiga bien, ni siquiera la familia puede estar con ellos. Y entonces hombres poderosos, ustedes los ha visto morir artistas, se han visto morir artistas de todo tipo, actores. Han muerto de todo tipo de personas, y al principio decían solo los ancianos, pero vemos morir ancianos, vemos morir jóvenes, vemos morir deportistas, vemos morir gente sana. Y entonces el hombre, cuando ya está encerrado, ya está en un cuarto aislado donde su familia, supuestamente las personas que lo quieren, no supuestamente, sino que la gente que lo quiere y la gente que quisiera estar con ellos, cuando su dinero está encerrado en el banco, cuando sus riquezas están cerradas en su casa, cuando sus carros están estacionados porque no los puede conducir, y no sabe si realmente los va a conducir. Entonces es cuando el hombre se da cuenta de la altura que verdaderamente tiene, que no importa cuánto él pueda crecer, Dios le dice que si llegas a crecer allá donde las águilas hagan su nido, de allí te bajaré.
Entonces nosotros vemos que lo que la Biblia dice, que con nuestros ojos veremos la caída de los impíos, se hace realidad. Pero ¿qué pasa cuando es un creyente? Óigame bien, cuando es un creyente el que es contagiado. Un creyente que conoce Biblia, un creyente que asiste a su iglesia, un creyente que de repente está en un cuarto o está en una cama a la par de otra persona que está enferma de esto mismo. ¿Qué pasa allí? Y de repente el hombre se siente angustiado. El cristiano se siente solo, y a pesar de que conoce un montón de versículos bíblicos y conoce todos los versículos que Pablo escribió y los salmos que David escribió y las cartas de Pedro y las cartas de Juan, y conoce los evangelios, allá adentro cuando está encerrado o cuando el cristiano tiene un familiar enfermo, comienza aquel corazoncito a latir y a pensar: Dios se ha olvidado de mí. Dios se ha olvidado de mi persona. ¿Qué pasa? Y entonces es cuando de repente comenzamos y vienen hermanos que tienen familiares enfermos a preguntar: pastor, ¿qué es lo que pasa? Pastor, ¿por qué Dios me está castigando? Pastor, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? Pastor, ¿por qué yo estoy pasando cosas tal cual los impíos la están pasando? Si se supone que caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Y entonces comienza nuestra fe, que según Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comienza a flaquear. Comenzamos nosotros a dudar de todo lo que se nos ha enseñado, a dudar de todos los versículos bíblicos que están en nuestra mente y a pedirle explicaciones a Dios. Y mire, y piden explicaciones, le piden explicaciones al pastor. El católico sale corriendo y le pide explicaciones al sacerdote. El que no tiene ningún tipo de religión le pide explicaciones al gobernante, le pide explicaciones a los científicos, y cada uno tiene su propia explicación. Pastores que dicen: no, es que el hermano anda en pecado, es que el hombre esto, y entonces venimos los cristianos y decimos: Dios está juzgando al mundo. Pero cuando es la iglesia, mire, las iglesias se cerraron. Y entonces, ¿qué pasó? Dios se olvidó de las iglesias. ¿Acaso es la primera vez que la iglesia ha tenido que correr a su casa y comenzar a predicar desde las casas? ¿Acaso es la primera vez que los gobiernos están en contra de la iglesia y se alegran de que la iglesia esté cerrada? ¿Acaso es primera vez que el hombre pasa por un tiempo como esto? Por supuesto que no. Y las cosas, no, oiga bien, no se han salido de control. Pero es que Dios desea que tanto los cristianos como los no cristianos entiendan algo. Es necesario que usted y que mi persona podamos comprender lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 24 y 25. Mire este texto, qué precioso que nos aparece Pedro después de hablarnos de que Dios nos ha redimido, que Dios nos ha hecho renacer. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24, dice de esta manera: porque, oiga bien por favor, mire cómo lo expone Pedro: porque toda carne, oiga bien, porque toda carne, no dice todo carne impía, no dice toda carne cristiana o toda carne que confía en mí, sino que Pedro dice: toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Pero mire lo que dice el siguiente versículo: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Sabe qué? El Señor está enseñándonos a todos, cristianos o no cristianos, aún aquellos que se han separado, que se han alejado, que se han retirado, a los que conocen al Señor y a los que no conocen al Señor. Ahora Dios está recordándole al mundo quién tiene verdaderamente la sartén por el mango, y como dice aquella canción, y el mango también. Absolutamente todas las cosas están en las manos de Dios, y cuando nosotros queremos dar una explicación de por qué están sucediendo las cosas, siempre nos quedamos
cortos, pero ¿sabe por qué? Porque no nos compete a nosotros, los cristianos o no cristianos, conocer 100% lo que Dios hace. Darnos, mire, nosotros quisiéramos, yo como pastor en lo personal, quisiera siempre poder tener todas las respuestas. ¿Y de qué es lo que le pasa? Dolor del cuerpo, aquí está. ¿Qué enfermedad? Aquí está. Necesidad económica, aquí está. Y darle una respuesta correcta. Pero es Dios, nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, sempiterno, óigame bien, que entiende todas las cosas y que Él sabe absolutamente todas las cosas y que trata a todos por igual y que tiene una relación personal con cada uno, trata a cada persona de la manera que Él considera para que nosotros podamos conocerle a Él. Porque repito lo que dije al principio, probablemente el creyente conozca mucha Biblia, conozca los salmos de David, conozca las cartas del apóstol Pablo, las de Pedro, conozca el evangelio, conozca los profetas, pero es que es necesario que usted entienda algo y que yo entienda algo. Y aunque el Espíritu del Señor está en mí y aunque el Espíritu Santo esté en mí, yo no puedo, mi querido hermano, darle las explicaciones de todas las cosas que hace Dios. Yo recuerdo en el Antiguo Testamento, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, se acercó a Abraham y le dijo, mira, los voy a destruir. Y comenzó Abraham a tratar de negociar con Dios y le dijo, si hubiese 50 justos, por 50 justos no lo destruyo. Y si hubiesen 40 justos, por 40 justos no lo destruyo. Hasta que llegó a 10. Si hubiesen 10 justos, no lo destruyo. Mire, Dios a mí, esta es mi perspectiva, mi punto de vista. Dios se lo dio a conocer a Abraham para que Abraham se diera cuenta de que Dios no iba a hacer algo injusto. Para que él mismo se convenciera de que aunque estuviese Lot ahí, y que la Biblia lo cuenta como justo, aunque Lot estuviera ahí, no había nadie más que Lot, ni siquiera la familia de Lot. Entonces Abraham ya no pudo seguir negociando con Dios para que no destruyera Sodoma y Gomorra. En otras palabras, Dios le dio a conocer a Abraham lo que iba a hacer solo para que se diera cuenta que su juicio era perfecto y que no había ninguna razón por la cual él debía detener lo que él iba a hacer. Mire lo que dice por favor Isaías capítulo 55, versículos del 8 en adelante. Esto es bien importante. Yo sé que usted se sabe de memoria este versículo, pero hoy tiene que verlo desde la perspectiva correcta. Porque a veces nosotros pensamos que los pensamientos de Dios son más altos que los míos porque yo antes no era creyente, ahora que soy creyente yo lo entiendo. Yo le aseguro que no. Dice allí, mire, 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y oiga bien lo que dice después en el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando dice la palabra de Dios, por favor, no piense que es solamente la escritura, sino que las órdenes que Dios da desde el cielo. Entonces, es imposible que nosotros logremos comprender lo que Dios está haciendo. Podemos dar interpretaciones, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y el Espíritu Santo en su misericordia nos va a permitir tener una luz de las cosas que están pasando. Pero es que aunque tengamos la mente de Cristo, aunque tengamos el favor de Dios, es imposible que una mente finita como la mía y como la suya puedan entender a una mente infinita, creador de todo el universo. Entonces, amados hermanos, la cuestión no es que usted sepa Biblia solamente, es importante que usted sepa Biblia. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y eso es muy importante. Y tiene que meditar en la palabra de Dios, meditar y seguir meditando en la palabra de Dios, permitirla que entre en su corazón y que parta sus pensamientos, que separe sus pensamientos y las intenciones de su corazón y usted comience a hacer la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirle algo, amado. El hombre, aún con toda su gloria, llega a un momento y se da cuenta que la cama de un hospital, cuando no hay cura, es la misma para el rico como para el pobre. La soledad en un hospital en medio de esta pandemia es lo mismo. Porque delante de Dios no hay ricos ni pobres. Porque Dios es quien hace, que es el dueño de toda la riqueza. La Biblia dice que es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella habita, dueña del oro y de la plata, absolutamente de todo. Dios la reparte como Él considera para sus propios fines. La Biblia dice en Romanos, dice que por Él, de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y entonces el hombre se da cuenta que aún con su gran magnificencia en esta tierra y con todos sus descubrimientos y con todo su poder, se da cuenta que su vida, y aunque tenga pensamientos de eternidad, se da cuenta que su vida solo se encierran en unos de 50, 60, 70, 80 años. Y que no puede hacer, que hay cosas que no dependen de él. Que hay cosas que se salen de su influencia. Que su mano no puede detener ciertas cosas. Que su voluntad tiene límite. Mire, las personas que están enfermas, si de su voluntad dependiera, ellos no tuvieran ningún tipo de enfermedad. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Y pastor, ¿qué hago yo con todos los versículos bíblicos que tengo en mi mente, pero aún con ellos no logro entender lo que Dios está haciendo? Mi querido hermano, y esta es mi reflexión en esta tarde. Quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 9. Versículos del 23 en adelante. El tema, si usted se recuerda, es la verdadera gloria del hombre. Y aunque vemos que el hombre crece, pero no crece lo suficiente para no tener fin. Que aunque el hombre tenga un sentido de eternidad y busque la fuente de la juventud, no la encuentra. Mire lo que dice, por favor, Jeremías capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice así, mire. Así dijo Jehová. Oiga esto. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Oiga bien, porque Dios está reconociendo que hay sabios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Oiga el versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Oiga esto, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mi hermano amado, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Él reparte todo como Él quiere. Él hace que las cosas sucedan. Él levanta hombres y los vuelve a hundir, levanta reinos y los vuelve a hundir. Hombres portentosos han tenido que llegar al final de su vida y hubiesen querido dar toda su riqueza para poder seguir viviendo más, pero su vida llegó a su fin. Entonces, pastor, ¿qué es lo que hago? Una cosa es que usted sepa Biblia y otra cosa es que usted haya aprendido a conocer al Dios de la Biblia. Una cosa es que usted se aprenda las epístolas de Pablo. Y otro que usted aprenda a conocer a ese Dios al cual servía Pablo. Amados hermanos, Dios, el deseo de Dios es que usted y yo le conozcamos, sepamos quién es, conozcamos, oiga bien por favor, su carácter. Dios no tiene ninguna responsabilidad de decirnos qué es lo que vamos a hacer, ni tampoco la congregación puede forzar a un pastor para que el pastor les dé las explicaciones que solo Dios puede dar si acaso Él quiere hacerlo.
Dios lo que quiere es que el hombre conozca que Dios es todopoderoso, que Dios es rey sobre el universo, pero también Dios es un Dios amoroso. Tanto Dios amó al mundo que ya sabe usted que mandó a Jesucristo nuestro Señor a morir en la cruz del Calvario. Entonces Dios quiere que usted entienda que Él es todopoderoso y gobierna por sobre todas las cosas, que Él tiene planificadas todas las cosas que están sucediendo y que Él, a pesar de que como nosotros somos, Él nos ama sobremanera, pero que también Dios desea que nosotros entendamos que Dios, como dice el versículo 34, quisiera que lo pudiésemos ver de nuevo. Estamos en Jeremías 9:24. Mire lo que dice. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Oiga cuál verdaderamente debe ser la gloria de un hombre. En entenderme y conocerme. ¿El qué? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, lo que Dios está diciendo, que esta pandemia no es culpa de nadie más. O sea, no está en todo el mundo porque el hombre así lo planificó, sino que Dios lo permitió porque estas cosas son las que Él quiere, para que usted pueda entender que Dios es quien manda y que usted no necesita saber todo lo que va a hacer Dios, sino que necesita confiar en aquel que ya le salvó a usted, en aquel que dice: yo hago misericordia y mi juicio es justo. Y también un detalle más del carácter de Dios, que es en el cual quisiera que en esta noche o esta tarde, usted pudiese poner su confianza. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y con ese termino ahora. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice, por favor. Un solo versículo, un versículo cortísimo. De versículos que enseñan lo que aquí dice, está llena toda la Biblia. Segunda de Timoteo 2:13 dice así: si fuéramos, mire esa palabra, infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Que Él es fiel. Y que usted y yo, aunque no entendamos lo que Él está haciendo, nosotros podemos confiar en Él, porque Él es fiel. Porque Dios no cambia. Y aunque haga una cosa y haga otra y yo no logre comprender, y aunque busque el significado en la Biblia, y aunque escuche a muchos pastores decir: Cristo viene pronto, Cristo esto, Cristo lo otro, que eso es cierto, eso es muy cierto. Pero yo puedo comprender que si yo ya le entregué mi corazón al Señor, yo puedo confiar que si Él decide que esta pandemia continúe por un tiempo, yo puedo confiar en Él porque Él se mantiene fiel. Dios desea que tú pongas en Él tu confianza, porque Él no te va a explicar todas las cosas. Y no es cierto que los pastores tenemos todas las explicaciones. Hay en la Biblia cosas que están escritas que los pastores tenemos diferentes interpretaciones. Va al libro de Apocalipsis y usted ve tantas cosas y tantas opiniones. Ve el arrebatamiento. Unos dicen que que nosotros creemos, por ejemplo, que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Otros dicen que lo serán en medio de la tribulación y otros dicen que lo serán después de la tribulación, pero todos creen en la tribulación. Cuando Dios nos llama, Dios nos predestina. Y entonces unos dicen: bueno, Dios hizo al malo para el día malo y hizo al justo para salvarlo. Y entonces ya estamos predestinados. Mire, el hombre no tiene todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Lo único que sí tenemos es la confianza en un Dios que es fiel y que no va a cambiar. Por eso es que su mejor oración debería de ser: Señor, hágase tu voluntad. Yo confío en ella.
Y aunque fulano esté enfermo, y aunque este problema siga así, y aunque he perdido el trabajo, y aunque esta situación esté acá, esté allá, yo puedo seguir confiando en que tú no me vas a dejar solo porque tú eres fiel. Y en ese sentido, iglesia, nosotros podemos seguir orando, podemos seguir confiando y dejar que los hombres den sus opiniones y dejar que los hombres se rían de la iglesia, se rían de lo que pueda estar pasando, se rían de ver los templos cerrados y nos dicen, ábralo, no, ciérrenlo. Ábralo, no, no, ciérrenlo. Ábralo, no, otra vez ciérrenlo. Y están así, pareciera que estuviesen jugando con nosotros. Nosotros no confiamos en las autoridades. Confiamos en aquel que nos salvó, nos ha amado. Y dice la Biblia que nosotros estamos en el hueco de su mano, donde no solamente estamos seguros, sino que sabemos que el día que Él nos llame de esta tierra, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Saben por qué? Porque eres fiel, porque Él es fiel. Cuando alguien muere, no se le va a preguntar qué tan bueno fue. Se le va a preguntar si tuvo quien le salvara. Y si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted tiene quien le salvó. Es Cristo. Si usted no lo ha hecho, este es un buen momento para que usted pueda entregarle su corazón al Señor y aprenda a confiar en Él, porque Él dijo que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De nada sirve que usted se aprenda todos los versículos bíblicos si no ha aprendido a conocer el carácter el carácter fiel de aquel que dijo que nunca jamás nos desampararía. ¿Cuál es la gloria más grande del hombre? Conocer y entender a Jehová, que Él hace justicia, que Él hace juicio y misericordia por el solo hecho que Él ha dicho que lo va a hacer. Iglesia, aprenda a confiar en su Dios. Aprenda a saber que todo está bajo control, porque el Dios del universo, nuestro Padre, tiene ese control. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre. Gracias, Dios, porque nos permites ahora comprender que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en ti. ¿Podrá esta pandemia terminar mañana, en un mes, en un año? No lo sé, pero llegará a su fin. Podrán venir momentos de bendición o momentos de escasez, momentos de enfermedad y momentos de salud. Pero sea cual sea el momento en el cual nosotros estamos viviendo, ahora entendemos, Dios, que lo que tenemos que hacer es confiar porque tú tienes el control y que tú eres fiel. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Yo quiero invitar a aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que en esta tarde, que en este momento usted pueda entregarle su corazón. Le invito a que haga esta pequeña oración y que abra su corazón y permita que Cristo le salve. Ahora Cristo no le está preguntando a usted qué tan pecador es. Cristo le está diciendo, abrid luego. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén
y amén. Ahora permítame orar por ustedes. Padre Celestial, gracias Dios. Te damos en esta preciosa tarde, Señor, en esta preciosa noche, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que pudieron haberse conectado o que van a escuchar, Señor, esta palabra. Dios, ayúdanos a entender, Padre, a conocer que tú tienes el control y que podemos confiar en ti porque tú eres fiel. En ti podemos depositar todo nuestro entendimiento y todo nuestro ser. Podemos esperar, Padre, que tú harás lo que es correcto, que tú nos vas a sanar porque lo has prometido, que tú nos vas a bendecir porque lo has prometido, pero que también en algún momento tú vas a permitir momentos difíciles para que nosotros aprendamos a crecer, aprendamos a confiar. Gracias Dios por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón y depositamos en ti toda nuestra confianza, Señor, sabiendo que nuestra vida no puede estar en las mejores manos que en tus benditas y poderosas manos, Señor. Gracias, Padre, que se haga tu voluntad y nosotros confiamos, tal como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.